Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a pintar es un lienzo de 35 por 45. Ya veis que ya con cola blanca le he puesto las cuñas para que no se descompense el bastidor. Y ahora lo que voy a hacer la idea es pintar pues un tiesto con geranios en un jardín de estos andaluces, en los muretes que hay. Y lo primero que vamos a hacer es pues hacer el boceto para luego ir manchando y desarrollando el cuadro. Bien, aquí está lo que es el boceto. Voy a usar una brocha del 24 para darlo primero el fondo. No importa usar el negro, no os dé miedo, y con los marrones y tal, el objetivo es pues dar una vegetación tupida y espesa al fondo para que realce la luz del primer plano. Y bueno, trazando más o menos, no tiene que estar definido, y pues bueno, a brochazos pues vas dando el efecto de la vegetación. Con la misma brocha ancha pues usamos el blanco y el marfil para ir dando al murete sus tonos, y alternamos, pues bueno, principalmente que la pincelada sea en vertical. El boceto ya está más o menos hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es manchar y tapar todos los poros blancos del lienzo. En la parte de sombra pues usamos colores más oscuros. Cuanto más color haya, que ya iréis viendo cómo se meten muchos colores para que dé ese efecto de sombra. Y nada, se trata de ir dando, ir rellenando, e ir jugando con los distintos colores. Con la regla del ángulo pues me saco en línea recta para que no se nos vaya. Tened en cuenta que para que lo veáis en la cámara estoy pintando sobre una mesa en plano, con lo cual la perspectiva se me va un poco, se me pueden ir las líneas. Y lo mismo, manchamos lo que es el tiesto, lo que vas a hacer de maceta, y usamos el teja, que es el color principal para que dé el efecto de barro. Y vamos ya definiendo que la sombra va a ir a la izquierda y la luz a la derecha. Ahora mismo solo es manchar. Usamos teja, el ocre amarillo, el blanco, el marrón oscuro, incluso mezclado con negro. Y vamos alternando siempre las pinceladas en vertical en el centro, buscando la forma del objeto que estamos pintando, y con las horizontales. Pero bueno, ahora mismo lo que estoy es marcando zonas. Un poquito de luz por donde va a ir más luz, ya que hay un contraste de sombra oscura, tiene que haber un toque de luz un poquito más fuerte. Y vamos rellenando poros, que no me gusta nada ver los poros blancos en un cuadro terminado. Esas son manías de cada cual. Bien, vamos ahí. Ahora lo que es el borde, lo mismo, el color principal, que es el teja, la zona de oscuridad y el fundido de las dos. Y evidentemente pues un poquito de luz que corresponda. Tiene que haber una coherencia entre la parte inferior del tiesto y la parte superior. Bien, el suelo, que es de arenilla, veis que ahora la pincelada va a ir en horizontal. Buscando también, con el movimiento de la pincelada, buscas también lo que son los efectos ópticos. Habéis comprobado cómo la pared se ha pintado en vertical, la maceta, el centro vertical, pero se ha ido buscando la forma de los laterales, y el suelo en horizontal. Aquí estoy dibujando la proyección de la sombra. En el suelo va de una forma y veis cómo en el ángulo de la pared cambia de forma. Está más o menos, voy a dar más la vegetación a ir definiendo por ahí detrás. Y bueno, perdón, el vídeo las horas de grabación son tan largas que veréis que ahora va un poco a marcha, vamos, a mayor velocidad.
La maceta de arriba, como era un poco irrelevante y para que el vídeo durara menos, pues bueno, no se ha sacado, pero bueno, sabéis hacerlo. Realmente lo que importaba era el motivo principal. Veis como en la zona de sombra mezclo verdín, marrones de la suciedad, ahora con blancos, y lo importante es eso, ir jugando con un elemento que está en el exterior, en la naturaleza, donde no se limpia a diario ni se encala, y a la vez jugar con el efecto de la luz y la sombra. Veis en la zona de cambio de luz y sombra, pues se marca mayor cantidad con el blanco para que sea más relevante. Ahora vamos a ir definiendo y difuminamos el verdín, que a lo mejor pues de la lluvia y tal. Luego realmente a lo mejor ni se ve cuando empecemos a hacer crecer el geranio que va a ir en la maceta de delante. Pero veis cómo al dar el blanco en una zona y en otra queda también en sombra. Tened en cuenta que los colores oscurecen cuando se secan. Entonces ahora ya con un pincel más pequeño, un pincel plano del 10, lo que hago es trazar pues unas líneas de trabajo, lo que van a ser los tallos principales de la planta que hay aquí. Y como siempre os he dicho, vamos a hacer 3 capas más o menos de hojas. Las más oscuras, que veis que tienen más negros, van a ser las que van a estar en el interior, porque así conseguimos lo que es el volumen de la maceta, que no estén todas las únicas hojas que se vean sean las de exterior. Por eso estas van con más negro, están más en sombra, las del exterior provocan sombra sobre ellas y a la vez nos vamos trazando una línea de trabajo. ¿Veis? Luego, la siguiente capa aclararemos un poco y la última, pues muchísimo más. Ya veis que si veis arriba la pantalla a la derecha donde está el cuadro terminado, veis que los colores finales son otros. O sea, realmente ahora mismo se trata de líneas de trabajo. Mientras se secan las hojas, pues pintamos luego las flores del fondo o lo que sea, o el suelo, ya iremos viendo. Bien, aquí un poco más oscura, luego le daremos más claro, pero es para ir definiendo. Las hojas más grandes las he pintado con el pincel plano del 20 y 24 y ahora las que son superiores, que son más nuevas, más pequeñas, las estoy pintando con la del 10. A medida que van los tallos más nuevos, todo eso es más pequeño. Hacemos una vuelta ahí, me la dejo marcada, y luego si acaso la aclaro. Y bueno, ya que estamos pintando, pues veis lo frondosa que está, eso es que la mariposa blanca todavía no ha aparecido. Marcamos un poco más fuerte la sombra, zona de contacto. Ahí sí estoy usando marrón, sobre todo negro, con un poquito de marrón y el medium. Y ahora proyectamos lo que es la argolla. Así un poquito. No, como el sol, la luz en el exterior no viene del sol, estará en un nivel un pelín inferior, no en paralelo, y ya está. Ya después vamos dando sombras en la pared a medida que al final, ya cuando lo tengamos terminado. Bien, ahora lo que voy a hacer es, mientras se secan las hojas, que veis que todavía están húmedas la pintura, pues voy a pintar de nuevo, ya definiendo bien el tiesto. Para que no me quede esa línea clara, vuelvo a marcar ya más tranquilamente. Estoy usando un pincel plano del 4 y marco
con el color principal, que es el teja, bien todos los bordes. Marco también esto y ahora con el 10 me voy dando también, veis que la pincelada en el centro es recta y a medida que se va alejando o acercando hacia los extremos va buscando la forma del objeto. Color principal, zona de luz y alternamos pinceladas verticales con las horizontales. Estoy dando distintos tonos, el tono principal y ahora con las horizontales le voy dando de esa forma. Es importante alternar pinceladas en horizontal y en vertical. Ahora vuelvo a usar el pincel plano del 24 para que quede como más lustroso y siempre, siendo luego la sombra tan oscura, tiene que haber un toque de mayor luz, que haga de contraste, que te diga que si hay mucha sombra es porque en el exterior hay mucha luz. Vuelvo hasta que lo tenga equilibrado y seguimos alternando. Ahora no me importa tapar la argolla porque la voy a definir al final y lo mismo, vamos buscando esta zona de sombra que aquí va a ir a mayor. Primero en vertical y ahora en horizontal. Un horizontal curvo porque estamos nuevamente intentando simular la curvatura del objeto. Zona de luz, un poquito más de luz, que quede más aquí. Un poquito más. Ahí. ¿Veis? Ahí hay un toque donde brilla un poco más y ya te da ese efecto. Vamos a definir la argolla. La argolla, siendo un elemento decorativo de la maceta, pero si lo comprobáis está en zona de sombra. Entonces usamos un poquito de oscuro para ir definiendo, pero no debe haber tantísimo contraste entre luz y sombra. Estoy ahora con un pincel de ojos, marcando dónde va a ser la sombra, ¿veis? La zona contraria a la de la luz, pero a la vez luego, una vez que lo definamos y teniendo la pintura húmeda, hay que difuminarlo luego un poquito. Igualmente que estamos dando la zona oscura de la argolla, luego daremos la clara y también al estar en sombra se difumina. ¿Veis? Y ahora con un pincel limpio difuminamos, aprovechando que la pintura está húmeda y así conseguimos el volumen de algo que está en sombra, con un menor contraste que en la otra parte de la maceta. Voy buscando la forma y difumino antes de que se seque la pintura. Vamos otra vez y vamos difuminando. Y difumino. Con medium mini negro vuelvo a marcar bien la zona que separa cada parte, pero que no quede tan exageradamente contrastada. Se vuelve a difuminar. Bien, ahora lo que voy a usar son el pincel grande, el número 24, el plano, y veis cómo ahora sí meto mayor contraste de luz y sombra para marcar las hojas y llego a utilizar 4 colores, es 4 cargas. Uso el verde césped, que es el oscuro, el verde pistacho, que es el claro, acentúo el pistacho con el amarillo y oscurezco el verde con una punta de negro. Igualmente se cargan los 4 colores, un poquito de negro y se descarga, como lo veis. Ahora vamos marcando, pues eso, hojas en zonas de luz.
Esta es aquí. Pongo otra en el suelo. De todas formas, veréis como cuando seque, pues no tiene tantísima intensidad. Aquí y doblo. Y así vamos consiguiendo ese volumen y esa frondosidad en la maceta. Para las hojas grandes, el pincel grande. Para las hojas pequeñas, pues el 10. Un poquito más pequeño. O sea, hay bastante diferencia entre el 24 y el 10. Marco más o menos las vueltas, pero bueno, las vueltas las hacemos con un pincel más pequeño. En este caso es el 8. No, perdón, es el 4. Y acentuamos la zona de luz para las vueltas con un poquito de blanco. Vamos marcando y giramos. Y ahí hay un corte en la hoja y una vuelta. Y así poco a poco vamos marcando todas las vueltas, que ya sabéis que me gustan mucho. Acentuando un toque de luz con el blanco. Ahí marcamos y se ve que es una hoja la que está encima de otra. Y aquí abajo, para que se vea que la otra está encima y aplasta, le hacemos las vueltas. Y ya así el efecto óptico es el de una sobre otra. Seguimos con las demás. Y con las de arriba, pues ya si usamos el 4. Vamos haciéndolo todo hasta tenerla completa. Yo espero que no os importe que esté a mayor velocidad el cuadro. No ha llegado a 5 horas de grabación y no se podía poner un vídeo de 5 horas, pues se haría interminable. Ves que hay espacios más lentos, espacios más rápidos, pero creo que lo que es importante, que es la maceta, es lo que está enfocado en eso. Vamos a hacer otra en el suelo. Con su rabito, su vuelta me la dejo marcada y lo que hago es definir las flores del fondo. En un principio le di turquesa, buscaba un color un tanto frío para que luego realce la de la principal y el turquesa me pareció exageradamente frío, así que he optado por el morado con un toque de frambuesa y ahora tapo las turquesas. Como veis, la maceta de arriba igualmente tiene su proyección sobre la pared, sobre el pollete, superficie horizontal y sobre la superficie vertical. Y bueno, aquí vamos tapando. Una vez que se ha secado, forma elemento de la composición completa del cuadro, pero no es el principal. Por eso se busca, en cierto modo, tonos relativamente fríos para fondos y colores más cálidos para los primeros planos. También hay proyección, tenéis hojas arriba con su proyección de sombra. Y vamos poco a poco ahora con el número 4 plano haciendo los geranios, marcando esos 5 pétalos. Sabéis que el geranio es una flor compuesta de pequeñas flores y donde unas veces unas se tapan a otras. Y también tenemos que ir consiguiendo el volumen y la forma.
Estoy usando el tono frambuesa con blanco, ahora me voy marcando, ya después una vez seco no me importa, volveré a marcar con más luz. Son los 5 pétalos y esos pequeños pétalos del centro. Y bueno, continuamos, nos quedan todavía unas cuantas flores. Son 9 en total, ya sabéis que para que traiga buena suerte hacemos impares. Las semillitas, las flores que aún no han salido, pues van hacia abajo, lo van subiendo a medida que se van abriendo. Perdón, veis que aquí lo que hago es no definir demasiado. Se puede hacer de todas las formas, pero para no andar esperando los secados, pues bueno, le doy la que va a ser parte de los tonos del fondo, voy dando formas, pero sin grandes contrastes, y posteriormente le daré los contrastes. Aquí hago un conjunto de pequeños capullos compuestos también, luego le daremos el verde y el tallo. Vamos a hacer en distintos puntos unos pocos disipados. Y continuamos. Hasta 9. Bien, la mezcla es de frambuesa con blanco. Estoy usando el pincel plano del número 4, veis que al estar húmedo pues se va mezclando, pero no me importa, yo voy dando la forma que después doy encima. Sí, hay que repetir, pero así vas buscando cuál va a quedar encima, cuál va a quedar debajo. Observáis por el conjunto del cuadro que la luz nos viene de arriba, estamos en el exterior del sol, y por la derecha, y las sombras van a estar por debajo y a la izquierda. Entonces, pues intentamos dar más luz en esa zona. Vamos dando y dando una encima de otra nos va dando ese efecto y ese volumen. Vamos a ir por aquí, vamos a hacer otra. Es lento pero fácil. Es un trabajo con muchos elementos pequeñitos. De vez en cuando hay que limpiar el pincel porque se va mezclando mucho la pintura, pero se limpia, se vuelve a cargar y ya está. Vamos con el frambuesa y continuamos. ¿Veis? Aquí yo ahora voy marcando ahora encima de la que es el fondo de antes. Ahora veis que el blanco pues destaca un poquito más y se puede ir diferenciando. Esa está de lado. No olvidéis siempre que carguéis que hay que descargar para que no nos queden pegotones. Y de vez en cuando pues limpiar con agua bien el pincel para poder continuar. Que no se seque la parte de dentro, la pintura, y así no se nos estropea. Bien, vamos a continuar. Estas van de lado, no se ven abiertas. Se supone que unas van aplastando a otras, cada una se va haciendo su sitio en lo que es el ramillete. Y solo unas cuantas las vamos a ver en primer plano, mirando a cámara. Como esta. A ver, hacemos más por ahí atrás.
Estas ya no se ven enteras, se ven de lado. Seguimos cargando, descargando y dando la intensidad. A ver, hacemos el centro con la parte... Tienen pequeños petalitos ahí abajo, en el centro, perdón. Vamos más o menos marcando las que se ven. Y luego al final, cuando esté seco, le damos un puntito amarillo. Y ya vamos un poquito más rápido. Vamos a continuar, esta está más abierta. Bueno, y tampoco se trata de poneros paso a paso todas, pero bueno, sobre todo pensando en las que estáis empezando, las personas que están empezando con la pintura. Bien, se carga, se descarga, ¿veis? Ya iré definiendo. Vamos a hacer que en la naturaleza unas tapan a otras, no van diciendo, oye, déjame mi sitio. Entonces, a la hora de hacer una maceta, no las pongáis todas como si fueran en fila india o a clase al colegio. Es bueno que una tape a otra, no pasa nada, te da más realismo. Seguimos por las distintas zonas, esta que está volando luego le hago el tallo y la metemos ya dentro de la maceta, su semilla, y aunque el tiesto os guste no pasa nada, es bonito para el efecto de la sombra poner una flor no demasiado grande, hacemos pequeñita, y luego ver la proyección de la sombra pues también le va a dar mayor realismo. Vamos a ir a dar la semillita, bueno, los capullitos que van a ir saliendo posteriormente. Hacemos aquí también capullos abajo. Y ya vamos definiendo las que está seca al fondo para que el blanco no se quede manchado. Vamos a poner más blanco y continuamos. Cargando y descargando. Y de vez en cuando limpiando. Vamos a hacer alrededor. ¿Veis cómo es otra forma de hacerlo? Es para las que tengáis menos paciencia. Y vamos dando pues aquí una casi con poquísimas flores. Para que haya pues también dar el efecto en las flores del volumen en redondo y no que solo haya flores para el que observa, para el primer plano y ninguna flor hacia atrás. Vamos. Yo ahí os dejo una pregunta, si a alguien le interesa lo que es definir despacito solo el geranio, cómo trabajarlo, sus distintas posturas, pues me escribís y dependiendo de la cantidad de gente que lo quiera, pues se hace un vídeo solo dedicado a lo que es cómo hacer el geranio, a pintarlo.
Vamos a ir definiendo las demás. Hacemos las laterales y ya tenéis todo más o menos. Me queda la de la izquierda y estoy con un pincel redondo del 0, pues ya uniendo a los tallos los pequeños capullos y el tallo, que para que se diferencie pues le pongo luz y sombra, pasa por delante de algunas hojas y se entremete entre otras, pero así también destaca. Estoy ahora cogiendo un poquito de la otra tabla de la oscura y de la clara donde tengo los verdes y lo unimos. Aquí vamos dando al tallo. Bien, es muy importante la sombra. Las hojas caídas tienen sombra y generan sombra. En este caso es sobre el suelo, pues lo damos en horizontal y que haya pues cierta coherencia con el resto de la sombra. No estaría bien, vamos a acentuar esta aquí porque justo ahí es más oscuro. No está bien que en un mismo cuadro, si tenemos el mismo foco de luz que es el sol, pues que una sombra vaya a la derecha y otra a la izquierda. Nos estaría indicando dos soles, no uno. Bien, en la proyección sobre el tiesto, como el geranio, buscamos la forma. Estoy usando un pincel plano con marrón y negro y mezclado con medium para que sea un poquito más transparente e intentando buscar la forma. Esa hoja y ese geranio están bastante más pegados al tiesto, con lo cual toca. En este caso, veis, el tallo genera una proyección. Al estar más separado, más en el aire, no está la sombra, pues va separada. Y vamos buscando solo, pues eso, la coherencia. La sombra a la izquierda, como en el resto. Aquí vamos a dar un poquito más, ahí hay un tallo que sale y también genera sombra. Y en la pared del fondo, pues las otras también. Pero sobre el blanco ya no uso el medium con marrón, lo uso pues con un ópalo, que sería una mezcla de marrón y morado. Las sombras en los blancos pues también son diferentes. Y vamos dando distintas sombras que se proyectan de esos elementos que salen en el aire. Ahora aquí lo que estoy haciendo es, con medium y el tono frambuesa, que es el que he usado, acentuar la zona de sombra de la flor en la izquierda. Hablamos de coherencia. Y ahora vamos por aquí, a la izquierda y por debajo, para que haya y fortalecer más la luz a la derecha y arriba. Un poquito por ahí y otro poquito por aquí. Y ya vamos terminando. Y aquí ya lo tenéis. Como veis, al final habéis podido comprobar cómo es sombreado para que la luz venga del lado derecho, digamos, y la sombra se proyecte, pero que también se refleje que el volumen de lo que es el geranio. Y nada más, deciros que he utilizado estos pinceles, os dejo la prueba, el link de la prueba aquí abajo, por si a alguien le interesa, y que veáis que incluso cuando la pintura al principio no la hemos movido o tiene más suero, pues ese mismo suero nos puede servir para ir difuminando la parte de la sombra. Y nada más, solo espero que os haya gustado y ya sabéis, si os ha gustado le dais al dedo arriba y yo me entero. Un beso muy fuerte a todos y espero veros en el próximo vídeo. Hasta luego.